Vamos a iniciar con nuestra tabla de distribución de frecuencia. Para ello, pues la recomendación antes de hacer una tabla de distribución de frecuencia es hacer una tablita donde concentre la información inicial. Y la información inicial pues es el número de datos, el valor máximo, valor mínimo, el rango, el número de intervalos y la amplitud de la clase. Para ello, pues vamos a utilizar fórmulas para sacar todos estos datos. Primero, pues iniciamos el número de datos. Vamos a poner el comando que se llama contar. Contar, observen que aquí tenemos el dato. Seleccionamos la matriz de los datos y automáticamente Excel nos va a decir cuántos datos tenemos ahí. El siguiente paso es sacar el valor máximo. Para valor máximo ponemos igual y le decimos la función max. Función max, seleccionamos el conjunto de datos e independientemente si están ordenados o no los datos, Excel selecciona el valor más grande y nos lo va a colocar aquí. Lo mismo pasa con el valor mínimo. Para ello ponemos igual, le ponemos min y de mínimo, doble clic, seleccionamos la matriz de datos, enter y aquí está el valor mínimo. Recordamos que el rango es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo, por lo tanto ponemos igual, seleccionamos la celda donde está el valor máximo menos la celda donde está el valor mínimo y damos enter. Para el número de intervalos vamos a seleccionar el entero. ¿Sí? Recordamos que utilizamos el criterio de utilizar el entero de lo que nos salga como resultado de la ley de Sturges. Entonces ponemos igual, ponemos entero, abrimos un paréntesis, seleccionamos, introducimos la ecuación que es 1 más 3.3 logaritmo base 10, aquí está. Perdón, aquí después del 3.3 es donde debemos de poner el signo de multiplicación. Para Excel la multiplicación se representa por medio de un asterisco. Entonces ponemos 3.3 por el logaritmo base 10. ¿De qué? Pues del número de datos. Ojo, ¿cuántos paréntesis tengo abiertos? 2. Entonces voy a cerrar 2 paréntesis. Presionamos Enter y ahí automáticamente nos asigna el valor entero. Para la amplitud de clase, recordemos que consideramos la división de el rango entre el número de intervalos y el resultado que obtengamos utilizamos el entero próximo superior. Igual entero abro paréntesis, selecciono la casilla de rango, entre la de número de intervalos. Ok, no puedo verla, no me permite, pues vamos a ponerle la dirección, N14. Cierro el paréntesis y le digo que a ese resultado del entero le va a sumar 1. ¿Por qué? Porque siempre tomamos el entero próximo superior. Damos Enter y automáticamente me lo coloca. ¿Qué logro con esto? ¿Sí? ¿O por qué ponerlo por medio de fórmula? Pues lo ponemos por fórmula. Si nosotros tenemos cualquier modificación dentro de nuestro conjunto de datos, automáticamente se va a ajustar todo. Regresamos a la información como la teníamos y ya tenemos nuestra primera tabla de inicio. ¿Sí? Esta es nuestra tabla con la que vamos a iniciar a hacer la tabla de distribución de frecuencias. Pongo los encabezados de mi tabla de distribución de frecuencias, que primero pues pongo lo que es la clase, después pongo límite inferior, el límite superior,
límite superior. Enseguida pongo la marca de clase. Después de la marca de clase viene lo que es la frecuencia absoluta o frecuencia de clase. Viene la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. Ok. Ya que tengo esto, bueno, ¿cuántas clases son? Son 7 clases. Entonces ponemos el 1, el 2, y para no escribir desde el 1 hasta el 7, selecciono las dos celdas y las arrastro, y observen que por un costado me va indicando el número que va incrementando. Para el límite inferior, yo recomiendo que sea el valor mínimo o menos el exceso. El exceso es la multiplicación del número de intervalos por la amplitud de clase. A ese resultado le restamos, ¿sí?, le restamos el rango, y lo que obtengamos de ahí lo dividimos entre 2 y tomamos solo el entero, ¿sí? Y ese se lo restamos al valor mínimo. Entonces, para ello, ¿sí?, ponemos el igual. Ya que tengo el igual, selecciono el valor mínimo. ¿Y dónde está el valor mínimo? Ahí está la celda del valor mínimo. Esto menos, ¿sí?, menos el entero. Aquí está el entero. Damos clic en entero, ¿sí? Multiplico el número de intervalos, asterisco, que significa por, la amplitud de la clase, menos el rango, ¿sí? Como esto lo voy a dividir entre 2, entonces abro un paréntesis que se iluminó en rojo, cierro el paréntesis y pongo entre 2, y cierro el paréntesis. Damos enter y automáticamente me aparece el límite inferior. Ya con esto yo estoy logrando que se haga el ajuste. Para establecer el límite superior, recordemos que dentro de los intervalos podemos tomar el límite inferior, pero el límite superior tiene que ser el aproximado a, ¿sí? Entonces, para ello vamos a hacer lo siguiente. El límite superior va a ser igual ¿a qué? Va a ser igual al límite inferior más lo que sería la amplitud de la clase. Entonces, vamos a seleccionar la casilla de amplitud de clase. Pero, ojo, para que siempre tome esa casilla, independientemente si arrastro o no arrastro la fórmula, para que siempre me tome esa casilla, tengo que poner la letra entre signos de peso. Es decir, en mi caso, la N la voy a poner entre signos de peso. Observen, voy a poner signo de peso, N, signo de peso, 15. ¿Vale? ¿Por qué? Porque esa es la celda donde está. Está en la columna N, fila 15. Entonces, para que no se mueva y que siempre me tome ese valor para hacer la división y no se vaya a cambiar, voy a dejarlo fijo. ¿Cómo lo dejo fijo? Poniendo la columna entre signos de peso. Y al resultado le voy a restar, ojo, le voy a restar 0. Agrego 10 ceros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ceros y un 1. ¿Con esto para qué? Para decirle
que no voy a tomar el valor en este caso del 58, que voy a tomar el 57.999999999, ¿vale? Al darle Enter, observen cómo me aparece el 58, pero matemáticamente, cuando haga la selección, no va a considerar el 58. Ya que tengo esto, voy a hacer los límites de las siguientes clases. Por ejemplo, para el límite inferior de la segunda clase, sería igual al límite inferior de la primera clase más la amplitud de la clase. Aquí está. Pero recuerden, para que no se mueva ese valor de la amplitud de la clase, ¿qué voy a hacer? Voy a poner la n entre signos de peso. Enter. La selecciono, ahora sí. El límite inferior de la segunda clase lo selecciono y lo arrastro. Y automáticamente va a ser la sumatoria. Lo mismo hago con los límites superiores. Voy al límite superior de la segunda clase, pongo igual, selecciono el límite superior de la primera clase, más selecciono la amplitud de clase y la letra n la pongo entre signos de peso. Recordando que en este caso es n porque es la letra donde se encuentra la columna. Si estuviera en otra columna, pues sería otra letra. Enter. Seleccionamos y arrastramos. Y aquí está. Para la marca de clase. La marca de clase no es otra cosa que el promedio entre el límite superior y el límite inferior. Entonces, lo que vamos a hacer ahí simplemente es, ponemos igual, ponemos promedio y seleccionamos las dos casillas, límite superior, límite inferior, cerramos paréntesis, damos Enter y aquí está. Ya tengo la marca de clase. ¿Qué voy a hacer ahora? Simplemente la selecciono, me pongo en la esquina inferior derecha donde está el cuadrito y lo arrastro hasta abajo. Y ahí están las marcas de clase. Para la frecuencia de clase, ¿qué voy a hacer? Hay una función que se llama frecuencia. ¿Sí? Voy a ponerme en la celda de la frecuencia de clase de la primera clase. Presiono o coloco el igual, escribo la palabra frecuencia tal cual y me aparece la función frecuencia. Doy doble clic y me dice que introduzca los datos con los que estoy trabajando. Los selecciono. Ya que los selecciono, pongo una coma y después me dice que meta un grupo. ¿Qué grupo o a qué se refiere con ese grupo? Pues van a ser los límites superiores. Entonces selecciono todo lo que corresponde a los valores del límite superior. Cierro mi paréntesis. Doy Enter. Ok. Automáticamente se hace para todos. Pero ojo, tengo que ajustar la matriz. Para ello, selecciono todos, en este caso, los valores de las clases, de las 7 clases. Le pongo en las laptops es Fn y busco en las teclas de hasta arriba donde diga F2. Se va a marcar todo como si lo estuviera editando. Ya que se marcó como si lo fuéramos a editar, vamos a presionar, no es presionarlas al mismo tiempo, Primero, dejamos presionado Control. Después presionamos la tecla Shift. La tecla Shift está inmediatamente arriba de Control. Es una tecla que tiene una flechita indicando hacia arriba. Y ahora presionamos, así con esas dos teclas presionadas, presionamos Enter, ¿sí? Y automáticamente se van a ajustar los valores como deben de estar. Y ahora sí tenemos la frecuencia
de clase. ¿Qué hacemos con esto? Cerramos o ajustamos las matrices para que seleccione los valores que deben de ir dentro de cada una de estas. Con esto ya tenemos la frecuencia de las clases. Vamos a la frecuencia acumulada. Presiono igual y la frecuencia acumulada de la primera clase siempre es la misma que la frecuencia absoluta o la frecuencia de la clase de la primera clase. Enter. ¿Sale? Ahora, la frecuencia acumulada de la segunda clase la vamos a obtener poniendo el igual. Seleccionamos la frecuencia acumulada de la clase anterior más la frecuencia de la clase. Presionamos Enter. Ya que presioné Enter, ahora selecciono la celda de la frecuencia acumulada de la segunda clase y la arrastro. Ahí está. Ahora, ¿qué es la frecuencia relativa? La frecuencia relativa es la división de la frecuencia de clase entre el total de datos. Para ello, presiono igual, selecciono la frecuencia de clase, pongo el signo o pongo la división entre el total de datos. ¿Dónde está el total de datos? Aquí, donde tengo n datos, lo selecciono. Observen que me aparece n10. Como voy a arrastrar la fórmula, para que no me mueva la celda n10, la voy a poner entre signos de peso, la n, entre signos de peso. Con eso voy a dejar fija a que todas las divisiones las haga con respecto a ese 80. Presiono Enter. Ya que presioné Enter, selecciono y nuevamente arrastro. Y ahí está la frecuencia relativa de cada una de las clases. Para la frecuencia relativa acumulada, hacemos lo mismo que hicimos con la frecuencia acumulada. La frecuencia relativa acumulada de la primera clase, pues siempre es igual a la frecuencia relativa de la primera clase. Ahí está. Para la segunda clase, presionamos igual la frecuencia relativa anterior más la frecuencia relativa de la clase. Enter. Y lo arrastro. Y ahí está. Con eso termino de hacer o termino de llenar el contenido de la tabla de distribución de frecuencias. Lo que sigue ahora pues es darle forma, que se vea bonita, darle colores, entre otras cosas. ¿Sí? Lo vamos a seleccionar desde aquí, lo vamos a centrar todo. A mí me gusta que se vea centrado, lo centramos, lo seleccionamos y le ponemos borde a todos. ¿Sí? Quiero que los bordes exteriores se vean más gruesos, pues los pongo borde grueso. Y quiero también que cada uno de los bordes se vea, que se separe por columna. Los separamos por columna para que se vean más gruesos los bordes. Aquí está. Aquí está. Le voy a poner el título a mi tabla de distribución de frecuencias. Para ello selecciono las celdas que están arriba, las combino y le pongo el nombre del título, que sería en este caso dinero invertido en el almuerzo por 80 alumnos de cuarto semestre. O simplemente dinero invertido en el almuerzo por alumnos de cuarto semestre. Enter. Ahí está. También quiero que eso se vea bonito. Pues le pongo línea gruesa. Ok, ahora le ponemos colorcito. Quiero que este esté en verde.
Ahí está. Y para que no perderme a la hora de estar viendo las líneas, pues a mí me gusta ponerle un color bajito, como una leve sombra, para poder indicar línea por línea. ¿Sale? Y aquí lo tenemos. Y con esto, pues termino de hacer mi tabla de distribución de frecuencias.